hablaste de esta vida nómada y sedentaria. Y hay una primera diferenciación que tiene que ver, pues obviamente, con cuestiones económicas, como es buscar el sustento, que da la diferencia entre un nomadismo, que es buscar el alimento en diferentes territorios y por lo tanto implica un desplazamiento, y el otro que ya es el establecimiento, ¿no? De manera ya más fija en algún lugar. Entonces, por ejemplo, yo pienso que de hecho hace poco salió algún artículo, no tuve la seriedad de registrar el dato del estudio, pero que hay evidencias, o bueno, hay vestigios de que las mujeres pudieron ser cazadoras. Es que eso es indudable, o sea, en una situación en la que hay que buscar el alimento, significa que el alimento no está tan a la mano, que hay que hacer un esfuerzo para conseguir el alimento de todos los del grupo, y eso va a significar que todos los que les sea posible van a entrarle a eso, ¿no? Y eso va a implicar que evidentemente tanto mujeres como hombres cazaban, que hay un momento en que en el cuerpo de la mujer hay una limitación para la cacería, sí, o sea, por ejemplo, el hecho de estar en las últimas semanas de gestación, donde el cuerpo se vuelve más pesado, o en los primeros días del puerperio, ¿no? Que se está en cuidado de la cría. Supongo que estos momentos hicieron que las mujeres pausaran esas actividades que seguramente se comparten también con los hombres, pero también habla de entonces el cuerpo de la mujer, o sea, un cuerpo que está dado para la actividad física porque justamente está en esta parte de buscar el alimento, no tendría tantas diferenciaciones o tantas desventajas a comparación de sus pares, de los hombres. Pero sin duda, la maternidad, bueno, pues va a traer de suyo ya una pequeña limitación física, ¿no? Por lo mismo de lo que se conlleva. Sin embargo, aquí me llamó la atención este descubrimiento de Lucy, ¿no? Esta primera, digamos, muestra de que probablemente nosotros adquirimos nuestra composición erguida justamente de que para la mujer, dadas las distancias que tenían que recorrer y moverse entre diferentes espacios, le obligó a tener que caminar en una postura más erguida para poder hacer menos pesado el vientre, a la vez de tener las manos libres para poder cargar a las crías, ¿no? Y a lo mejor la cría en brazos, la otra cría en manos y la otra en vientre, ¿no? Porque al final de cuentas estamos pensando en poblaciones del paleolítico antiguo, en el que se tienen que desplazar y son migraciones de grupos importantes, pero que van a vivir adversidades ambientales, ¿no? Y entonces, bueno, pues el papel de la mujer en esos momentos, no me cabe duda que debió haber sido muy importante por lo que tú mencionabas. O sea, las mujeres podían perder la vida al momento del parto, ¿no? Entonces, el valor de la mujer en ese momento supongo que era sumamente importante por lo que implicaba que se puede mermar fácilmente las poblaciones por la carencia de alimentos y por las situaciones ecológicas. Entonces, pero todavía no veo ahí la desventaja por cuestiones biológicas. O sea, sí es algo, digamos, como pensando en este escenario en el que ellas hacen actividades a la par que ellos y que en algunos momentos sí tendrán que haberse esas pausas, ¿no? Pero que el valor de la reproducción es importante. Y creo que de esto nos da cuenta todas las estatuillas, todas las Venus encontradas, sobre todo en Europa, ¿no? En donde encontramos múltiples estatuillas de deidades femeninas que hablan justamente ya de un proceso que va a ir hacia el cultivo, ¿no? Al sedentarismo, pero en el que el papel de la mujer en relación con la fertilidad es sumamente valorado, ¿no? Entonces, que hay estudios, de hecho, ¿no? Que se están haciendo y que se han venido haciendo ya de tiempo atrás, justamente para ver el papel de la mujer y del cuerpo de la mujer como una metáfora
a lo que es la tierra como en esta parte de la fecundidad, de la que da la vida y la que da el alimento. Entonces yo aquí no vería todavía una desventaja o un dominio de unos sobre otros por condiciones reproductivas, ¿no? Será, yo creo, como tú empezaste a apuntar con la cuestión del sedentarismo y que sin duda se va a afianzar con la propiedad privada, donde veremos precisamente la desventaja que implica ahora la reproducción. O sea, y en ese sentido, la mujer como finalmente quien va a llevar la carga no solo de la reproducción, sino del juego de poder a partir de ella, ¿no? Que será la cuestión de la propiedad privada. En lo que diferenciaría es que la población sigue siendo todavía un tema de cuidado en el sentido de que no tenemos como las condiciones actuales, que tenemos todo para conservar la vida frente a adversidades ambientales, aunque lo pongamos en duda, pero a diferencia del paleolítico o de los primeros civilizaciones, pues el medio ambiente es adverso y por lo tanto la reproducción no es un asunto garantizado, ¿no? O sea, seguramente las crías vivían poco tiempo, las mujeres, como bien apuntaste, bueno, pues pierden la vida, etcétera. Entonces, el aspecto de la reproducción es un aspecto en el que hay que garantizar, sobre todo creo más en el sedentarismo, garantizar mayores nacimientos, porque esos nacimientos van a implicar mano de obra. O sea, bueno, van a implicar, perdón, trabajo de campo, ¿no? Van a implicar tener quien trabaje la tierra, ¿no? Ya es el avance a la propiedad privada, ¿no? Pero sí entonces, es importante. Creo que allí estaría el punto de justamente cómo la diferencia en las características reproductivas en la mujer van a implicar una desventaja a diferencia del momento de la época nómada, ¿no? Pero bueno, no sé. No, lo que pasa es que te quería decir que justamente eso me parece, que acabas de decir, me parece importante y que hay que destacarlo. O sea, sí existe esta cuestión de la proyección a futuro, podríamos decir, de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, de pensar, si hay tantos niños, bueno, no solamente es una cuestión del sustento, porque evidentemente cuando ya se asientan comunidades para vivir, ¿no? Ya no dejan de ser nómadas, pues empieza también la cuestión de la agricultura, que, bueno, básicamente a las mujeres también se le atribuye esta generación, ¿no? De los cultivos. Y ahí creo que hay dos cosas en donde la población venidera juega un papel importante. Uno, para el trabajo, ¿no? Para poder contribuir al trabajo de los cultivos o de la casa, etcétera. Y otra para la defensa, porque el sedentarismo tiene ventajas, pero también son desventajas, que es, tienes que guardar tu territorio, ¿no? Y ahí también la necesidad de la propiedad privada y de todas estas cosas que nosotros ya nos parece que son más comunes a nuestras sociedades, ¿no? Efectivamente yo me puedo quedar en un territorio, tal vez el más rico, ¿no? En cuestiones de recursos, siempre y cuando empiece a generar, pues, métodos para defenderlo. ¿Por qué? Porque pues, también estoy en riesgo de que este territorio sea por envidiado, ¿no? O solicitado por otra tribu y entonces necesito defenderlo, ¿no? Y de ahí que creo que sea mucho más fácil explicarnos esta cuestión de divisiones. Ahora hay un punto muy interesante que mencionan las autoras que tiene que ver con la fortaleza física de las mujeres y de los hombres. Y que creo que a partir de ahí también podremos hacer un señalamiento interesante, que es la fuerza del cuerpo, porque como tú señalaste, y yo de alguna manera había dicho también, es que los embarazos demuestran más bien la fortaleza biológica del cuerpo femenino, ¿no? La capacidad de dar no solo uno, sino muchos hijos, demuestran esta capacidad de la fortaleza, la capacidad física. Hay un dato que también manejan las autoras que me parece interesante, que es la alimentación. Y ellas dicen que si los niños y las niñas tuvieran el mismo tipo de dieta, los cuerpos prácticamente no tendrían diferencia, ¿no? Ahora, ahí también habría que ver qué tanto la alimentación de las mujeres y de los hombres
tiene que ver con decisiones de carácter cultural, ¿no? Porque sabemos que, y efectivamente, yo creo que incluso nuestras abuelas o madres practicaban este asunto de al hombre, sobre todo, por ejemplo, al papá se le daba más alimento y luego a los varones se les daba más alimento y a las niñas menos, ¿no? Como una especie de racionamiento que tiene que ver también con jerarquías. Entonces, me parece que, lo que están señalando es que si tuviéramos desde el inicio de manera cultural un trato igualitario, incluso podríamos ver, o se podría revelar en la humanidad que tanto los cuerpos femeninos como los cuerpos masculinos no tendrían estas diferencias de fortaleza física, que estaríamos más o menos en la misma proporción. De hecho, incluyendo, por ejemplo, cuestiones de ejercicio, que a mí me parece también muy interesante señalar porque, por ejemplo, en la Grecia clásica se les ejercitaba a las espartanas y podían participar en la guerra. Pero no así, por ejemplo, en otras comunidades de Grecia, en otras polis, en donde sí había una gran diferencia de los ejercicios físicos que podían hacer los hombres de los que podían hacer las mujeres, ¿no? Entonces, ahí otra vez vemos una discriminación, pero de carácter cultural, que intenta fortalecer, obviamente, al varón con miras a la defensa, a la guerra, al poderío, por decirlo de una manera, y a la mujer no, ¿no? Salvo en el caso muy específico de Esparta, en donde sí había ejercicios similares a los varones para fortalecer el cuerpo de la mujer. Entonces, fíjate que hay dos puntos muy interesantes, ¿no? Que es la dieta, por un lado, y el ejercicio. Y aunado a esto, pues más bien lo que estamos encontrando son argumentos a favor de la fortaleza física y no de la inferioridad, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, justamente es un punto que has tocado y que, bueno, creo que tenemos tema para más, porque estamos hablando del cuerpo. Y creo que primero habría que definir fuerza, ¿no? Fuerza tanto como fortaleza, en el sentido de poder, por ejemplo, generar una fuerza hacia el exterior, como golpear, por ejemplo, ¿no? Con las herramientas, o tener la fuerza como para lanzar, ¿no? Una lanza o algo así, pero también en términos de resistencia. Y en ese sentido, o la capacidad, por ejemplo, la capacidad para el dolor, para resistir, por ejemplo, y ahí la cuestión es por qué se le ha dado valor o atributo a la fuerza que tiene que ver con el lanzar instrumentos, con fabricar, etcétera, y no con la resistencia que está, por ejemplo, en el parir, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que se ha minimizado un tipo, digamos, de facultad corporal a otro. Entonces, mientras se piensa, es que es un macho alfa, ¿no? Fuerte, etcétera, porque desarrolla músculos, etcétera, y puede ser capaz de destrozar cosas, etcétera, no se valora la resistencia que significa un cuerpo que es capaz de parir, por ejemplo. Con todo lo que eso implica, o sea, el esfuerzo interno, todo el proceso interno para poder finalmente, desde la gestación hasta parir, y no solo eso, o sea, lo que va a continuar, que es el amamantar, etcétera, eso también implica un tipo de fortaleza al cuerpo. Pero la cuestión es por qué esa no se valora o no se considera fuerza y por qué la otra sí se considera fuerza, ¿no? Y en ese sentido, yo estaba pensando para regresarme, voy a regresarme y vuelvo, con la parte de la menstruación, o sea, yo me quiero imaginar, ¿no? O sea, ahora ha sido es una cuestión cultural y privada, pero me imagino una mujer cazadora menstruando, en donde está, pues, a lo mejor nada más con alguna vestimenta ligera, y que el hombre vea, ¿cómo es posible que ella se desangra y no muere? ¿No? O sea, esta parte de fortaleza del cuerpo es muy distinta, ¿no? Ahí causaría como hasta asombro y hasta envidia de decir, sangra y no muere. O sea, es capaz de tener en su cuerpo ciertas manifestaciones que el hombre no va a tener y que
en la mujer va a significar justamente el inicio de la capacidad de dar vida. En el hombre no, y él va a tener que poner a prueba otras cosas, ya sociales, culturales, etcétera, para mostrar estas cuestiones de que él ha adquirido también la capacidad para no solamente, en este caso, dar vida, que probablemente no estaba tan asociado, y es algo que me gustaría después tocar, pero él sí tiene que demostrar lo que a la mujer de suyo por naturaleza en su cuerpo se manifiesta. Esa es una primera cuestión. Y la otra que yo decía es justamente esta parte del cuerpo de la mujer. Ahora, tú mencionas, y me parece súper atinado que hagas la referencia a las mujeres espartanas, porque hay un video que no recuerdo ahora, pero seguramente el auditorio la ubica muy bien, de algún producto, alguna cuestión de mercadotecnia, donde muestran que las niñas, o sea, cuando dicen corre como niña, ¿no? Y una niña corre pues como debe correr, ¿no? Pero como llegada a la adolescencia, pareciera que el cuerpo, el tratamiento del cuerpo a la mujer cambia. Las niñas corren igual y yo recuerdo que yo me montaba en todos lados y terminé con fracturas en brazos y en cabeza y en fin, porque yo montaba y yo subía y bajaba y hacía actividades igual que los niños. O sea, no era una limitación ser niña, tanto para subirme al columpio y lanzarme, como para aventarme de determinadas distancias, etcétera. O sea, no había esa diferenciación por ser niña o niño, pero conforme se va dando la pubertad, encontramos cada vez más limitaciones al cuerpo de la mujer, ¿no? Ahora, eso si supongamos que las tratan igual, o sea, si no hay esa diferenciación de por qué eres niña o niño. Sin embargo, claro, vemos que sí, socialmente sí la hay, desde el momento en que a la niña le ponen falda, y hacer ejercicio o subirte a un árbol, etcétera, con falda es más incómodo que si trajeras pantalón, ¿no? Pero si en condiciones normales, digamos, sin estas diferenciaciones, las niñas y los niños juegan y pueden hacer las mismas actividades corporales, físicas, y tener la misma condición física que los niños. Pero al momento de la pubertad, eso justamente va a ser un punto de ruptura, ¿no? Porque entonces a las niñas ya no, porque ya eres niña, y por ejemplo los periodos menstruales va a significar resguárdate, guárdate ahí, que no te vean, que no sepan que estás menstruando, o cuando estás menstruando debes de tener resguardo, reposo, etcétera, ¿no? Entonces se van dando una serie de diferenciaciones que van a implicar una desventaja, no en la fuerza de la mujer tomada como resistencia, pero sí en su condicionamiento físico, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasaría o qué pasa? Y lo vemos con las grandes deportistas, que no podríamos decir que hay una desventaja si no ha trabajado el mismo cuerpo femenino que masculino en su condicionamiento físico. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que ya de suyo, pues exactamente como tú señalas, si se condicionara y se trabajara igual un cuerpo femenino o masculino, las diferencias serían muy cuestionadas, ¿no? Muy cuestionables. Claro, yo creo que lo vemos pues ahora pues en los Juegos Olímpicos. O sea, eso ya creo que está ahí muy claro, ¿no? Los récords que logran las deportistas, ahí está, ¿no? Está presente eso. Pero fíjate que creo que estamos llegando a uno de los puntos más interesantes del estudio que hacen estas autoras, porque estamos como encontrando en la médula, ¿no? El meollo del asunto, que es la cuestión de la sexualidad y el inicio de la sexualidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esta forma en la cual ya implica una cuestión de un imaginario, una cuestión simbólica, tú misma lo has dicho, mitos, tabúes, restricciones, limitaciones, todas ya son de carácter social, ¿no? Todos estos señalamientos que has estado diciendo, no te subas a un árbol porque eres niña, guárdate porque estás menstruando, a partir de ahora ya eres una señorita, ya no puedes jugar, ya no tienes son una serie de limitaciones que ya son de carácter cultural. Y el punto es de dónde nos surgen todas estas limitaciones, por qué esta necesidad de
guardar a la mujer, de cambiarle toda esta estructura dinámica, ¿no? De la fuerza física, de cambiarle su visión y decir, bueno, tú quédate en casa y ya, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos mucho que analizar con el tema de la menstruación, en el sentido de que ha implicado para el ser humano varón, en primer lugar, algo que no puede explicar de momento, o sea, un misterio. Entonces, tanto el hecho que tú que dijiste de manera física, ver sangrar a una mujer y que no se muera, me parece que ahí hay una cuestión epistemológica, que después se va a resolver tal vez con una cuestión mítica y que se va a relacionar obviamente con todas estas explicaciones de carácter sobrenatural. Yo creo que en primer lugar, justamente cuando eran nómadas, ¿no? Las sociedades nómadas veían esto como algo que tenía mucho que ver con los designios divinos, ¿no? Con la naturaleza, los espíritus, etcétera, que podrían explicar por qué las mujeres, pues como dices, no mueren a pesar de sangrar, ¿no? O por qué ellas tienen esta capacidad de generar vida y no los varones. O sea, no podemos pensar que estas comunidades primitivas ya tuvieran todas las respuestas, pero lo que sí podemos pensar es que su pensamiento, ¿no? Su tipo de pensamiento, trataba de hallar explicaciones. Tal vez por eso es que todas estas eh, representaciones que encontramos de las mujeres con vientres redondos, de las mujeres con senos bastante protuberantes, hacen y refuerzan la idea de que ellas tienen un privilegio, ¿no? Un privilegio que incluso les viene o bien de la naturaleza, una especie de magia de la naturaleza, o de lo divino. Entonces, por eso creo que en estas comunidades lo femenino no es tan atacado, lo femenino es más bien valorado, lo femenino es resguardado, lo femenino también es hasta este cierto punto sagrado, ¿no? Pero cuando ya llegan todas estas sociedades en donde hay otro tipo de condiciones, tanto para los hombres como para las mujeres, encontramos esta cuestión de una necesidad de identidad, ¿no? Para los hombres y una necesidad de identidad para las mujeres. Y una necesidad también de controlar a la sociedad en general que va creciendo, ¿no? Los pueblos van creciendo. Y nosotros sabemos que entre mayor sea una población, mayores controles se tienen que dar, por muchísimas razones, por razones económicas, por razones de seguridad, por simples razones de convivencia. Tienen que haber normas, etcétera, ¿no? Y esto hace que los grupos requieran necesariamente signos, aspectos simbólicos con los cuales identificarse. Y uno de ellos, evidentemente, es la menstruación para las mujeres. Pero el punto es, ¿y qué hay para el hombre? ¿No? Esta es una de las cosas que nos están tratando de llamar la atención de las autoras, y ellas lo mencionan de una manera muy clara. Ellas dicen, bueno, es que para los hombres esta identidad, este paso del niño al adulto no va a ser tan evidente, no va a tener un signo exterior como un sangrado, como la menstruación, y por lo tanto, de alguna manera, tienen que inventarse, ¿no? Un paso, y entonces también de ahí yo creo que viene toda la necesidad, casi en todas las sociedades, de los ritos de paso. Que nosotros sabemos, hay ritos de paso para las mujeres, sí, pero con mucho más fuerza o tal vez de una forma más contundente, existen estos ritos de paso para los varones, ¿no? Que en comunidades, incluso hoy en día todavía existen y tienen que ser bastante fuertes para que se dé esta manifestación de la identidad, ¿no? Es decir, yo ya soy un hombre adulto, ya soy un hombre que puede tomar decisiones en el gobierno. Entonces yo ya no estoy, ya nadie me cuida a mí, ¿no? Yo ya no estoy al amparo de la madre ni del padre. Son estos ritos que el varón tiene que inventarse,
Entonces, y ahí tiene que ver mucho esta fuerza de su sexualidad, cómo la puede imponer, ¿no? Porque frente a la mujer no tiene un rasgo físico visible. Raquel, me gustaría que dejáramos como en suspenso esta parte que me parece como un buen parteaguas para pensar en qué momento la diferenciación corporal justamente va a significar no solamente una diferenciación social, sino como pues he venido insistiendo, una desventaja o una supremacía, ¿no? A partir de una de estas diferencias. Porque lo que hasta aquí mencionan las autoras y tú ya señalaste es, pues biológicamente lo que vemos es que la mujer es la que tiene capacidad de dar a luz, vive más, o sea, resiste más, tiene mayor umbral de dolor, o sea, una serie de cosas que si lo vemos biológicamente pareciera que la superioridad en el sentido de longevidad, en el sentido de resistencia, etcétera, pues lo tendría la mujer, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como tú apuntaste, esas diferencias no hicieron que la mujer dominara al hombre, pese a que el signo más evidente de la vida es la generación de la misma, que está a cargo en el cuerpo de las mujeres. Entonces tuvo que haber ocurrido algo, tuvo que haberse dado otra serie de cosas para que se justificara, yo creo que más que de manera física, sino simbólica, ese dominio de unos sobre otros. Entonces, con esto me gustaría que lo dejáramos aquí y pensáramos en un siguiente diálogo en donde pudiéramos ver entonces en qué momento, si el cuerpo de las mujeres es más resistente, longevo, etcétera, etcétera, en qué momento y bajo qué pretextos se va a dar una dominación masculina, ¿no? Que ya fuimos señalando algunos puntos, o sea, la propiedad privada, el sedentarismo, la cuestión de la reproducción, ¿no? Pero que podríamos, a partir de eso, seguir haciendo un tejido. No sé qué te parece, Raquel. Si sí, me parece bien. De hecho, si gustas, me gustaría leer la cita que encontré de las autoras, en donde efectivamente nos dan este punto, ¿no? Y dicen ellas esto. El muchacho debe romper con su inicial identificación con su madre y realinearse con los hombres de su grupo. La menstruación y su consecuente capacidad para tener hijos otorga a las mujeres una función y un valor obvios para su grupo. Los hombres no tienen un equivalente natural. Entonces, creo que esta cita resume mucho lo que hemos estado diciendo y que es la tesis, ¿no? Que dice, bueno, en realidad esto de la fuerza física no es el elemento de más peso para lo que después se impone en la sociedad, sino van a haber otros elementos que son más bien de carácter social, económico, político, que son los que van a imperar y que efectivamente los va a tener en su mayoría el hombre en la mayor parte de la época, ¿no? Que, bueno, de todas las épocas más bien, ¿no? Y bueno, si quieres, hasta aquí le dejamos. Muy bien, pues me ha dado muchísimo gusto conversar contigo, Raquel. Creo que ese es un punto de partida para ir viendo cómo, porque al final de cuentas yo creo que estas revisiones que se hacen no es para continuar esta controversia en ánimos de competencia, sino de transformación, ¿no? En lo que buscamos es, bueno, es como para ver que en realidad nada justifica que unos seres humanos sean, que haya injusticia por cuestiones de género, por cuestiones de sexo, o sea, que veamos que es algo social y por lo tanto, si es algo social, puede transformarse, porque lo social en nosotros es algo que justamente podemos, dado que es una construcción, transformar. Y que todo va en miras de, pues, finalmente, un mundo más justo en donde las diferencias no sean un motivo
de desventaja, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es con el ánimo de construir y no de plantear, sí, nosotras somos más fuertes y entonces, no, sino más bien, ¿por qué a partir de ciertas condiciones se van a dar la situación que va a terminar inclusive en violencia, ¿no? O sea, en violencia histórica que, bueno, pues nos ha llevado a puntos en los que decimos, ya más no se puede, o sea, ya ha sido bastante, ¿no? Situación histórica de violencia hacia las mujeres que podemos ahora darle la página para que no sean las diferencias un motivo de injusticia. Pues nada más. Muy bien. Bueno, pues aquí cerramos, Pau.